¿Qué alcanzaste a escuchar? Porque el asunto es, ¿qué escuchamos y qué hablamos? Acaba de decirle la frase a alguien, por favor, dile, ¿qué escuchas y qué hablas? Ese es el tema de hoy y yo te invito a que conmigo le digamos al Señor que estamos listos para recibir esta palabra. ¿Qué escuchamos y qué es lo que hablamos? Señor, dile conmigo, te doy gracias en este día. ¿Habrá gente agradecida aquí? Vamos a decirle, te doy gracias en este día porque nos reunimos para recibir de ti en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que tú acabas de escuchar, hay personas que no lo pueden escuchar. Puse estos pequeños clips por lo siguiente. ¿Sabías tú que de las canciones más escuchadas de este artista que acabamos de ver, en internet se acumulan más de 995 millones de visualizaciones de lo que tú acabas de ver? Spotify, que es la plataforma de música digital, reveló que de las canciones de este artista hay algunas personas que la oyen 37 millones de oyentes mensuales que siguen escuchando esta canción mensualmente. Y en primer lugar está la de Billy, el pedacito que pusimos. ¿Sabes eso? ¿Cuándo la hizo? ¿Cuándo hizo esta canción? 1983. 93, 2003, 2013, 2023, ya tiene casi 50 años que la gente sigue oyendo esa canción. Pregúntale al de al lado, ¿tú si la oyes o no la oyes? No es pecado. ¿Por qué es que quiero que veamos esto? Hay milagros que hizo Jesús, hemos visto varios milagros, y me llama mucho la atención el milagro que hizo de un sordo mudo. Si hubiera aquí un sordo mudo y le ponemos eso que acabamos de ver, y tú le preguntas, oye, ¿qué oyes? Hazle la pregunta al de lado, ¿qué oyes? Pero si él estuviera, pásame la que sigue, pero si él estuviera sordo, ¿qué te iba a decir? Que no oye nada. No te iba a decir nada porque también estaba mudo. Estaba sordo y estaba mudo. ¿Qué hablas? No te iba a decir nada. Y se hablan muchas cosas acerca de este personaje que estaba sordo y mudo, porque hay gente que dice que su sordera era de nacimiento porque no podía emitir sonidos, no podía hacer a, nada más, como tratando de decir algo. Pero me encontré una frase que creo que esto está peor que ser sordo y mudo. Es un proverbio, dice, no hay peor sordo el que no quiere oír. Ahí le corté. Que el que no quiere oír. Tú le dices a alguien, no hagas esto porque te va a pasar algo. No pasa nada, no pasa nada. Está peor que un sordo porque no quiere oír. Ahora, quien no te quiere oír, pues no te escucha, ni siquiera si le gritas. Pero quien te quiere entender, te entiende incluso si no hablas. Las parejas saben de esto. De repente tu pareja te hace cierta mirada y cierta cosa y dices, ya sé. ¿Cierto o no? A ver, pareja, ¿cierto o no? Si de repente ves que te hacen, ¿verdad? Hasta sin hablar. El que quiere oír, va a oír. Pero el que no quiere oír, aunque le grites, ¿qué quieres? No te quiere oír.
Ahora, cuando nosotros no escuchamos, pues no hablamos. Te están hablando y tú no oyes, pues no vas a contestar. Esa frase que, ¿qué? ¿De qué hablas? Quiere decir que no te estuvo escuchando. Y a veces hay niños, me pones la que sigue, que así están, ¿verdad? Tú le estás dando una indicación, o como el mismo miércoles de repente no seguíamos la indicación. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿De qué? La que sigue, por favor. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Entonces, este sordo y mudo, que Jesús lo sanó, el ejemplo está en Marcos, en el capítulo 7, del 31 al 37. Vivimos en un mundo en donde hay muchos sonidos y algunos son molestos. Yo ahora veo y digo, bueno, yo cómo iba a la discoteca si no se podía ni hablar. Vas hoy a una fiesta y estás sentado y ¿qué? No, pues ya vámonos, no te oigo nada. Y eso que es una quinceañera, es una boda, algo así. ¿Verdad? Como el ruido del carro, de esos carros, fueron diferentes carros que les pusieron al principio. Uno era de 4 cilindros, otro de 6, el otro de 8, y cada vez se iba incrementando más el ruido. Entonces, en este tiempo debemos de ver nosotros qué estamos escuchando, qué estamos oyendo, porque lo más seguro de lo que tú oyes, tú hablas. Hay ritmos favoritos. ¿Cuál es tu ritmo favorito? Piensa en el que acabas de escuchar ahorita, porque es pegajoso, los ritmos son pegajosos. Y ahí estás. Se te puede haber ido las magníficas canciones que cantó ahorita la banda. ¿Cuáles fueron las que cantó la banda? Ya se te pasó, ¿eh? ¿No? A ver, háganme el ritmo de alguna. Se le quedó, ¿verdad? Pero este hombre no solamente no oía, no solamente no se podía comunicar, sino que la Escritura nos dice que él estaba encarcelado por el silencio. Imagínate no escuchar nada, no poder comunicarte con nadie, no poder expresar si tienes hambre, si tienes, no sabes cómo, más que, o bueno, cuando mucho, ¿verdad? Entonces, la situación de este hombre era difícil. Y dice la Biblia que este milagro que hizo Jesús, lo hizo después de haber ido con una mujer sirofenicia. Había ido con ella y después dice que salió de los territorios de Tiro, que fue a Sidón, al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis, donde también ahí hizo milagros, y entonces dice que le trajeron a una persona, a un varón que estaba sordo y que estaba tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Llama la atención esto porque aquí no dice que le sanara, dice que la gente le pedía ¿qué? Que le pusiera la mano encima. ¿Por qué? Porque otros ya habían visto que cuando Jesús tocaba a la gente sanaba. A ver, pregúntale a alguien, ¿a ti ya te ha tocado Jesús? En ese tiempo para nosotros sería el Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido que les toca el Espíritu Santo en alguna reunión aquí, en tu casa, en alguna oración? ¿Cuántos han sentido un toque del Espíritu Santo? ¿Algunos no? ¿Otros sí? Porque ¿para qué es esto? Este hombre estaba sordo y estaba tartamudo. O sea, tenía mucha dificultad para emitir sonidos. La palabra correcta es inteligibles, que los demás los pudieran entender. Para poder aprender un lenguaje tú tienes que escuchar primero los sonidos. Porque en español la A, ¿cómo dices? A. Y en inglés, E.
Entonces hay un cambio, ¿verdad? Entonces tú tienes primero que escuchar para poder luego hablar. Y en este tiempo hay muchos pastores que piensan que la iglesia está como las características de este personaje. Está escuchando más el Spotify, está escuchando más otras cosas en tu alrededor. ¿Qué escuchas cuando vas en la camioneta? Por ejemplo, en el pueblo donde yo hice el servicio social, toda la noche lo único que se oían eran arrancones de camioneta. Que se fue la camioneta. Y el acordeón. Se iban ahí. Algunos los traían en vivo y otros pues, era el puro estéreo con amplificador. Pero todas las noches había fiesta ahí. Y lo que oía el pueblo era música norteña y rechinadas de llantas. ¿Y eso a ti a qué te invita? Sin embargo, así como se piensa que la iglesia hoy en día está así, que está escuchando otras cosas y por lo tanto está hablando de otras cosas, ¿cuántos, si hiciéramos un censo aquí, cuántos de los que estamos aquí el día de hoy escuchamos la voz de Dios los 7 días de la semana? Que te pusiste a leer y a estudiar y a ver y wow, y que le preguntaste a Dios y Dios te dijo, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto, haz otro. A veces estamos un poco como este personaje que presenta la Biblia, que no podía oír porque está escuchando otras cosas. ¿Y cuántos de nosotros compartimos los 7 días a alguien? ¿Qué hablamos? ¿Qué dijimos? ¿Qué le presentamos? ¿Qué necesidad tocaste? A veces nos vemos limitados. Por ejemplo, mi esposa y yo fuimos el día de ayer a un hospital a orar, a ver a una persona. Sin embargo, por las circunstancias, pues no nos dejaron. Yo quería así como que me dijeran, ore por mí, pero no se vio, y por más que mi esposa le daba por aquí, le daba por allá, ¿verdad? Y bueno, pues fuimos, los visitamos y ya. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús dejó ejemplos para que veamos lo que está por venir. Y entonces, en Isaías 35, 5 y 6 dice, entonces es una promesa del futuro glorioso de Sión. Dice, entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mundo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. Dios nos sigue dejando promesas para que nosotros las escuchemos, y así como lo veíamos el miércoles, ¿verdad? Jesús estaba haciendo la Pascua, que era una indicación para su pueblo, él era judío, el rito les dijo háganlo perpetuamente, pero luego viene a Jesús y ahora dice, ahora no es la última cena, es la última cena aquí con ustedes. Pero yo los voy a esperar y tomaré de la vid hasta la próxima cena. O sea que no está bien hasta la última cena, es la penúltima. Digámoslo así, en el tiempo. Y vimos que tampoco es santa, sino que era una ordenanza. Y que Jesús ahora venía y decía, hagan esto en memoria de mí, este nuevo pacto que yo traigo. Pero entonces estaba el sordomudo y ¿qué le dijeron? Ponle la mano encima. Y en Mateo 7:33 dice, y tomándole aparte de la multitud, o sea, lo quitó, lo hizo hacia un lado. A ver, ¿tendremos algún sordo mudo aquí? Vamos a invitar a alguien a que sea un sordomudo el día de hoy y que sean abiertos sus oídos y que sea abierta su boca. ¿A quién le gustaría?
¿Algún sordomudo? ¿Sordomudo de este lado? ¿No? ¿Todos escuchan? ¿Todos? De veras no hay ni uno. Bueno, espiritualmente, ¿quién quiere ser libre en sus oídos y en su boca? Bueno, pues pásale tú. Si no hay hombres, pues le pasa. A ver. Vamos a darle un aplauso al que va a pasar. A ver, ándele, véngase para acá. Y agarró vía corta, ¿no? No se fue por vía larga. Un buen día, señor sordomudo. No me conteste. Ándele, ya entró en papel, ¿verdad? Entonces dice que él estaba con todos y entonces ¿qué hizo Jesús? Lo agarró lo apartó. Ahora, fíjate el poder y lo espiritual de lo que hizo Jesús. Dice que escupió y metió los dedos en sus orejas y con la misma mano le tocó la lengua. ¿Tú harías eso? Porque es lo que dice, que le metió los dedos en sus orejas. Y luego hay personas que es bien quisquillosa. Uy, ya ves, no tiene ahí que... Uy. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Él no hizo todo un espectáculo, ni hizo una oración rimbombante. Y ahorita, Señor, yo te pido. Le metió los dedos en los oídos y le metió el dedo en la lengua. Al leproso le dijo, de los versículos que hemos visto, al leproso le dijo que si quería ser limpio, él dijo, quiero. Y entonces él le dijo, sé limpio. Al ciego le dijo, ve, levántate en el estanque de Siloé. Al padre del endemoniado le dijo, al que cree, todo le es posible. Pero este hombre estaba más difícil. No podía escuchar. ¿Qué le iba a decir Jesús? ¿Quieres ser libre? No le iba a entender. Contéstame, ¿quieres ser libre? Y nada. No podía hablar. Pensemos por un momento en esa escena. El enfermo siente los dedos del maestro. ¿Tú qué harías si te meten los dedos en las orejas? Pues ¿qué traes conmigo, verdad? Sin embargo, él sabía que era Jesús. Y luego cuando él vio, porque sí veía, ¿verdad? Y en la boca, no le dijo abre la boca. ¿Qué hizo? Vamos a darle un aplauso, por favor. Seres libre en el nombre de Jesús, para escuchar el poder del Espíritu Santo, para hablar con denuedo. Entonces, cuando Jesús hace las cosas, lo hace hay gente que dice con sabiduría, pero hay un momento en donde me gusta mucho la escritura que dice que él hablaba como quien tiene autoridad, decía la gente. No importaba lo que hiciera, lo que dijera, la gente se daba cuenta que él tenía autoridad. Cada detalle de lo que hace Jesús es importante. ¿Por qué? Porque dice en Marcos 6, de 30 al 42, que él miró hacia el cielo de la misma manera que cuando multiplicó los panes y los peces, que suspiró
y que dijo la siguiente palabra. Pónmela ahí, por favor. Efata. Fue lo que dijo. Efata. ¿Qué quiere decir la palabra efata? Cuando nosotros decimos las palabras que Jesús dijo, cuando nosotros empezamos a hablar con las palabras que Jesús dijo, nosotros podemos abrir ventanas en el cielo y podemos establecer cosas en la tierra. Entonces, cuando Él primero voltea al cielo, tú no sabes lo que estaba pensando Jesús, pero a lo mejor Jesús le estaba diciendo al Padre: Señor, hazlo otra vez. Acuérdate que tú hiciste una promesa a tu pueblo de que iba a poder escuchar tu palabra y de que podía ir y hablar de tus manifestaciones, de las cosas que tú estás haciendo y que vas a hacer aquí en la tierra. Hazlo una vez. Efata. Y dice que en ese momento, ¿qué dice el 35? Al momento, no en el tiempo de Dios, en el momento, dice, fueron abiertos sus oídos y se desató, fíjate qué dice, qué palabra dice, la ligadura de su lengua, y hablaba bien. O sea que él estaba atado. Hay algo que en su vida pasó por lo cual no podía hablar. Y yo creo que como iglesia, la iglesia en muchos lugares así está. Les hablamos y les hablamos y les hablamos, tratamos de enseñar a hacer talleres y la gente, pero para ir al Dosh Arena a ver los cadetes pagan lo que sea. Me estaba comentando una persona que la última vez que fue pagó $250 para entrar al espectáculo. $250. Pero si hacemos un congreso de parejas, ay, es que no quiere ir. No podemos escuchar. Y si nosotros no podemos escuchar, estamos en la condición de como este personaje. Ahora, quiero que vayamos a esto que también me impactó. Dios, la verdad, yo no sé ustedes, pero para mí me está dando unos banquetes muy sabrosos. Vamos al libro de Samuel, capítulo 3, al versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Eli. Quiere decir que él estaba buscando su presencia. Él estaba adorando, él estaba tratando de tener una comunión con Dios. Y estaba Elí, un hombre de Dios. Y dice a continuación, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Todo el mundo en su casa, todo el mundo haciendo lo que quería, casi no se congregaban. ¿Para qué? Si la verdad, no hay palabra, no hay algo que me llame la atención para levantarme e ir a la congregación y ver qué quiere Dios para mí y tomar esa palabra de poder para salir toda la semana. ¿Para qué? Ese Elí ya me aburrió.
Y dice en el 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. Porque él pensaba que Elí era el que le estaba hablando. Y le dijo: ¿para qué me llamaste? O sea, él sí pudo escuchar. Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, no me estés despertando. ¿Ya ves, no ves que ya estaba yo dormido? Vuelve y acuéstate. Y entonces, ¿qué hizo Samuel? Se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Y qué pasó? Y levantándose Samuel vino a Elí otra vez y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate y ya déjame dormir. Yo le estoy aumentando, ¿verdad? Y Samuel, fíjate lo importante de este versículo. Y Samuel, a ver, dile al de lado, y Samuel no había conocido aún al Señor. Hay gente que viene a la congregación y tú ves que viene una vez y luego viene dentro de 2 meses y luego ves viene 2 semanas seguidas y luego viene hasta dentro de otros 4 meses. O sea, es gente que no ha conocido al Señor, aunque de repente tú lo ves aquí que estaba como Samuel. Porque ¿qué dice que estaba haciendo Samuel al principio de esta historia? ¿Qué estaba haciendo Samuel? Ministrando, estaba buscando a Dios, estaba queriendo tener una comunión. Pero aquí dice claramente en el 7 que Samuel no había aún conocido a Jehová, a Dios. Ni la palabra de Dios le había sido revelada. Por eso es que les decimos: apunta. Porque quién sabe si oyes, no vas a hablar. Quién sabe si entiendes, menos la vas a hablar. Pero si tú empiezas a apuntar y luego en tu casa dices: a ver, ¿qué dijo el doctor? A ver, no entiendo. ¿Cómo que no conocía a Dios y estaba ministrando? No es así nada más sentadito. No. Ministrando es que él estaba buscando de Dios. Señor, ¿dónde estás? Yo quiero conocerte, aquí estoy. Y a lo mejor se arrodillaba. Él estaba buscando la presencia de Dios. Y a veces yo he visto personas que están buscando a Dios de la siguiente manera: y de repente lo toca el Espíritu Santo. No le había sido revelada la palabra de Dios. Como hoy en día hay mucha gente que no le ha sido revelada la palabra de Dios. No es que yo pienso que es así. Por ejemplo, en la disciplina. A algunos les pasó la mano nuestros padres en cuanto a la disciplina. Te dieron con la vara, te dieron con la espada, te dieron con el cordón de la plancha, te dieron todo. Y entonces sí nos quejamos para arriba, ¿verdad? No, es que, bueno, a lo mejor me lo merecía. Porque queremos a veces perdonar al papá o a la mamá, pero no es lo correcto. Y luego para abajo, ¿cómo le hacemos con los hijos?
No se nos ha sido revelado que sobre todas las cosas la mejor manera de corregir a cualquier persona es en amor. En amor. Pero cuando no se nos ha sido revelado, como no se le revelaba a Samuel, andamos buscando, pero no oímos, no podemos hablar. Entonces dice en el 8 que el Señor le llamó la tercera vez a Samuel. A ver, dile por favor a alguien, hoy es la tercera vez que Dios te habla. Hoy es la tercera vez que Dios te habla. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, fíjate bien qué pasó con Elí. Entendió, a ver, dile ahí a alguien, entendió Elí que el Señor, que Dios era el que estaba llamando a Samuel. Se le abrió el entendimiento, que es lo que necesitamos. Que se nos abra el entendimiento para que puedas ver que te está hablando Dios para este tiempo. Samuel era un joven. Elí ya tenía sus años. Y aquí vemos que Elí sí buscó a Dios por mucho tiempo y que Elí conocía al Señor. Porque entendió, se le vino el entendimiento. Ah, no, aquí es el Señor el que le está hablando a Elí. Y entonces Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate. Ya tengo un espíritu de sospecha. Se me hace que Dios es el que te está buscando. Si te llama de nuevo, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Dile por favor a alguien: si Dios te habla, contéstale: háblame, Señor, porque tu siervo oye. Entonces yo pienso que Samuel dijo: caray, a ver. Entonces no fue Elí. Y entonces yo pienso que en automático de haber pensado: yo estaba buscando a Dios. Ok, me voy a ir a acostar. Y yo pienso que Elí ya no estaba así medio dormido. ¿Has ido a tu cuarto y prendes la tele así como para que te arrulle? Hay gente que le arrulla la tele, ¿verdad? Y estás así como, ya estás así como cayendo. No sabes si mejor dejar la tele ya prendida para dormirte o apagarla para que no te estorbe ya después. ¿Te ha pasado así que estás así como que como dicen, entre azul y medias noches? ¿Sí? ¿Has estado en esa condición? Entonces yo me imagino que Elí ya no estaba así, sino que ya estaba atento a ver si le volvían a hablar. Nosotros necesitamos empezar, como se dice vulgarmente, a parar la oreja para ver qué Dios sí dice. Entonces aquí, si te fijas, dice: así se fue Samuel y se acostó en su lugar. No dice se durmió, se acostó. Ahí estaba, a la expectativa. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y yo pienso que Samuel se dio por primera vez cuenta de que Dios le estaba hablando a él, así como él sabía que Dios le había hablado a Elí. Y eso es empezar a tener una relación con Dios, que es a lo que nos invita Jesús por medio de su Espíritu Santo. Nada más que aquí estamos en una historia del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Él le dice: habla, porque tu siervo oye, fueron destapados sus oídos como el sordomudo y su boca pudo hablar. Y el Señor le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. Fíjate, primero, ¿quién estaba buscando a Dios?
Samuel, ¿verdad? ¿Quién estaba por ahí que era el hombre de Dios? Elí. ¿Y quién era el que estaba buscando a Dios? Samuel. ¿Y lo encontró Samuel por andarlo buscando? No. Él nada más estaba adorando, le estaba ministrando. Pero Dios estaba buscando. Y Elí, que era el sacerdote, que era la cabeza, que era el hombre con más años ahí en ese lugar, él estaba dormido. Y entonces, ¿Dios a quién le habló? A Samuel. Le habló a Samuel. Y entonces dice que Dios le dijo a Samuel en el 11, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Le empezó a decir Dios, están sordos, pero el que esté dispuesto a escuchar, podrá escuchar y oirá de tal manera lo que yo voy a hablar, así como cuando estabas oyendo los motores. Le retiñirán los oídos de lo que yo les voy a hablar. Y le empezó a decir, aquel día yo cumpliré, aquí vienen malas noticias, contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, y por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado, no los ha corregido. Tengo tiempo orando por una persona que sabe de la palabra, que enseñó de la palabra, pero que nunca pudo corregir a una de sus hijas. Y él mismo le dice, hijo, ¿cómo? Y estoy a un punto de poder hablar con él de ese tema. Si tú eres el que tienes la información, si tú eres el que estás escuchando la voz de Dios, tú y yo tenemos que hablar. Porque aquí dice que el problema que iba a tener Elí era con Dios. Y no solamente él, sino su casa. Sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En pocas palabras, yo creo que aquí Dios le estaba diciendo, Elí no ha tenido la autoridad para ir a decirle a su hijo, a su hija, esto no es así, esto está mal, esto es lo que debes de hacer, esto es lo que es justo, esto es lo que es bueno, esto es lo que es puro, esto es lo que es de buen nombre. Hijo mío, atiende el consejo de tu padre, atiende el consejo de tu madre. No, ¿qué va a pensar? No, que haga lo que él. ¿Quién soy yo? Me dijo alguien. ¿Quién soy yo para decirle qué haga o qué diga a mi hijo? Con ganas de decirle, burro, pues ¿cómo que quién eres? Eres el papá, eres el que lo mantiene, eres la cabeza, eres el que debe dar el ejemplo, eres el que lo tiene que sacar para que pueda escuchar, para que pueda hablar. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Imagínate que te dijeran, te lo voy a decir más fácil. Los pecados que cometan tus hijos y tus nietos no los voy a perdonar.
mi presencia no va a estar en la vida de ellos, aunque me busquen, aunque anden danzando, aunque anden bailando, aunque no, porque Elí sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Dejó que sus hijos perecieran, no oyen, no hablan. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Por supuesto, imagínate cómo le vas a ir a decir a tu maestro: el Señor me dijo que tu casa va a perecer, que no van a ser perdonados tus pecados, que no van a ser perdonados los pecados de tus hijos, no van a ser perdonados los pecados de tus nietos, se van a perder de la presencia de Dios. ¿Cómo le iba a ir a decir eso? Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Lo estaba sentenciando. Si no me dices, Dios te añada, Dios se meta contigo de la misma manera. Y entonces en el 18 dice que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Yo puedo ver aquí que se habría enfriado el corazón de Elí. Ni modo, que se muera mi esposa o que se muera mi esposo. Yo no le dije que viniera a buscar a Dios. Pues que se mueran mis hijos. Yo no tuve nunca el coraje de decirles que estaban mal, que cambiaran su vida. Y bueno, pues también ni modo, como consecuencia, mis nietos. Que se vayan al abismo. Dios es Dios. Y si te fijas, en el 19 regresa Samuel. Ya no ves a Elí. Y dice: y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que dice Dios se va a cumplir. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por su palabra. Iglesia, y a todos los que puedan escuchar esta palabra, esa condición de no querer oír a Dios y no querer hablar de Dios, Dios dio una promesa que Él iba a venir y tocar la lengua de una manera diferente y tocar los oídos de una manera diferente, para que la condición de sordomudo sea quitado y nosotros seamos de los que podemos escuchar la palabra de Dios, y no necesites esperar a que el pastor venga y te diga, sino que tú empieces a escuchar y de repente te venga el entendimiento y digas: ya sé,
Se me hace que ahora tenemos que hacer esto. Vamos a orar, familia, vamos a orar, pareja, vamos a orar, hijos. Dios nos va a bendecir en esto. Y entonces empezamos a hablar la palabra. Tú empiezas a decir: benditos son mis renuevos. Así que todo espíritu que ha estado estorbando a mis hijos es quitado. Toda traba que hay en mi vida ahorita, en mi trabajo, en mis documentos, en la vida de pareja, es quitada en este tiempo, por cuanto mi casa y yo serviremos al Señor. Y entonces empiezas a escuchar, y ya cayó aquí, y de aquí sale para allá, y empiezas a establecer aquí. Estaba en esta semana teniendo una reunión con la persona que nos está ayudando. Pareciera que se trabó lo del terreno. Pareciera que primero yo me equivoqué o no, como dicen, no le brinqué a tiempo. Y luego pues que nos lo pusieron más caro. Y luego que pues que salió otro. Y ya que salió el otro en donde sí nos quieren, ahora parece que no nos quieren. Y ahí estamos. Elí, ¿qué diría? Pues ahí les encargo que ore para que sea conforme la voluntad del Señor. ¿Está de acuerdo, iglesia? Y entonces, ¿cómo nos vamos todos? Pues sí, ahí cuando Dios diga. No. Hoy voy a hablar con alguien para que empecemos a hacer los planos. Y vamos a empezar a establecer lo que Dios dijo. Que aquí hay familias que están listas ya para que otras familias sean transformadas en este valle. Y aquí hay hombres y mujeres que ya están listos para que su vida empiecen a escuchar la palabra de Dios y sea transformado el valle por medio de las palabras que tú des. Así que si alguien quiere quitar lo sordo y lo mudo para escuchar lo que dice Dios y para hablar lo que quiere Dios, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que recibas esta palabra, y que en su nombre tú recibas la libertad para escuchar y para hablar las buenas nuevas de Dios en este tiempo, como parte de esta iglesia. Que tú puedas ir y decir: vengo de parte del Christian International Center. Este es el tiempo en que usted le va a ir mejor. ¿Por qué? Porque le vengo a traer las buenas nuevas, porque le vengo a decir que Jesús murió hace más de 2000 años, y si usted se arrepiente, cualquier problema que usted tenga, por cuanto usted lo acepte como su Señor, que crea que tiene el poder, va a haber una diferencia en su vida. Porque eso fue lo que me pasó a mí, eso fue lo que le pasó a mi esposa, eso es lo que le está pasando a mis hijos. Eso es lo que queremos proclamar en este valle, que el tiempo ha llegado de que la iglesia hable, de que la iglesia escuche y que muchos sean libres. Si alguno está de acuerdo, vamos a levantar la mano y vamos a decirle: Señor, toca mis oídos, mete tus dedos, Señor, para que sean destapados mis oídos. Y ahora no importa, Señor, que tú escupas, que tu saliva esté en tus dedos y en tus manos. Toca mi lengua para que el poder de tu Espíritu Santo en este tiempo me dé palabra de poder para hablar a todo necesitado, para ir y levantar a enfermos de las camas, para ir y hablar que sean libres los hombres en las cárceles, pero aún en sus casas, donde estaban como dormidos, donde estaban como Elí, esperando a que pasara algo. Pero yo estoy aquí, heme aquí, Señor, dile: heme aquí, háblame, porque tu siervo el día de hoy ya oye. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan y den buenas nuevas.